Algunos recordamos nuestra fuente infinita de luz. No tenemos ni patria humana, ni religión humana, ni cultura humana. Nos hemos vestido de humanos, pero venimos de más allá. Y eso se llama árbol de la vida. Hay gente que me viene diciendo: no tengo fuerzas para vivir, ya no quiero vivir más. Hay algunos que incluso han tratado de suicidarse. Hay algunos que hablan de la diosa como la energía Kundalini. Y ya he dicho muchas veces que la energía Kundalini es el poder de la imaginación, de la fantasía. Kunda es la región del sacro. Lini es una energía que te absorbe, es como un vórtice, ¿no? Entonces Kundalini es todo aquello que te hace absorberte, quedarte inmerso, hipnotizado. Por eso la serpiente Ka, en la historia de Mowgli, Ka es el alma vital en la religión egipcia, porque al ser humano se le ha implantado parte de esa energía. No hay señores en el árbol de la vida. Los señores son los que crean los enganches. Si vosotros tenéis un señor al que adorar, ahí tenéis un enganche. Que sean esos señores, eso ya depende de cada uno. A veces es tu propio cuerpo astral mal cristalizado, tu propio ego mal cristalizado. Y eso os va a crear problemas, falta de motivación, falta de energía, desvitalización. Eso es lo que cambió en mí. Yo antes no me daba tanto valor, ahora me lo doy porque sé el valor que tengo. Y eso es lo que tenéis que descubrir en vosotros, porque ese es el principio de la sanación. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. En primer lugar, gracias por haber estado apoyando el canal durante estos pocos años en los que ha estado activo. Ya hemos superado el umbral de los 999 suscriptores, ya tiene 1000. Y evidentemente pues en YouTube no es una gran cifra. Y también comprendo que no sea un canal que pueda crecer mucho, porque la información que aquí se da, pues, evidentemente no va a ser comprendida por todo el mundo y además en ocasiones roza verdades tan difíciles de asimilar que evidentemente pues, incluso puede tener hasta vetos, ¿no? De todos los colores, ya no solo de la propia plataforma, sino también de personas que se sientan ofendidas por cosas que se pueden decir sin que yo ataque directamente. Pero evidentemente cuando uno habla francamente, sin tapujos y sin ocultar nada, pues evidentemente eso va a hacer que ciertas personas pues, se sientan incómodas. Y yo lo veo, pues, tanto en comentarios como en ciertas actitudes, ¿no? En vídeos que bajan y que dicen que pues, son una amenaza, ¿no? global, cuando en realidad las amenazas grandes las tenemos en el interior y también en ciertas políticas o directrices sociales externas, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en eso ahora. Hoy voy a tratar un tema que es la continuación de los hechizos cuántico-cabalísticos de los que hablé ya hace algunos años, porque vivimos una realidad muy confusa que es como un vórtice. Por eso me puse este fondo aquí detrás. Cuando no tenemos claras las ideas, cuando no sabemos quiénes somos realmente, parece que todo da vueltas, que estamos confusos, que perdemos incluso la motivación, las ganas, que nos sentimos mal, que tenemos afecciones, que sufrimos de esta o aquella enfermedad, que nada nos sale bien. Seguro que muchos de vosotros pues, estáis en esa fase. Por eso me gustaría hoy hablar de los condicionantes y hechizos psicoespirituales. Digamos que no solo nos condicionan a nivel pues, familiar, educativo, social, sino que también hay condicionantes religiosos, espirituales, que son muy profundos y que están no solo en la psique, sino en nuestro propio espíritu. Por eso, cuando hablamos de traumas y de afecciones,
no podemos centrarnos solo en lo somático o en lo psicológico, sino que tenemos que ir al espíritu, al neuma, como decían en griego. Neuma es un soplo. Y los soplos se nos pueden meter de cualquier fuente. Y eso influencia a nuestra vida. Y últimamente pues me he estado encontrando con personas en terapia que me hablan de cosas que ven, sobre todo en las relajaciones que hacemos, porque yo me dedico a asesorar a personas y algunas de las sesiones que utilizamos son de relajación, de contemplación, y también utilizo musicoterapia, con instrumentos tradicionales. Yo no hago musicoterapia electrónica o música moderna, me centro más en lo primordial, ¿no? En lo genuino. Y muchas personas que han venido me comentan ciertas visiones que ellos tienen cuando accedemos a diferentes regiones del inconsciente y del subconsciente. Y fui descubriendo que tenían relación con cosas que ellas vivían, ¿no? Esto también se puede intuir cuando una persona viene pues, con cierta afección y no sabe qué le pasa, ¿no? O no tiene claro pues, lo que hacer en la vida. A veces es por soplos, por condicionamientos que están en el inconsciente. Y en el inconsciente es donde está ese espíritu que puede estar manchado, ¿no? Por eso tenemos que ir también al inconsciente para rescatar la verdadera consciencia. En realidad no es rescatarla, porque los que tienen que ser rescatados, digamos que tienen que acceder al verdadero consciente, que está en el inconsciente, paradójicamente. De esto habló, por ejemplo, Gurdjieff, ¿no? Decía que la verdadera consciencia está en el inconsciente. Pero hace algunos años me di cuenta que incluso la palabra inconsciente es dentro del consciente. Inconsciente. No es una partícula privativa, necesariamente. A veces sí, pero en este caso tiene un doble significado. Y bueno, cuando vamos al inconsciente, ahí podemos encontrar ya no solo creencias o sistemas de creencias, sino ciertas energías o tendencias que se nos han podido colar ahí y que están presentes incluso desde que somos niños. Por eso, a lo largo de muchos años, yo fui estudiando mi vida como movido por una especie de deseo profundo de conocerme, de saber qué vine a hacer y dar a conocerlo a los demás, compartirlo. Pero en ese transcurso, pues, yo me olvidé de mi misión. Y fue eso lo que me condujo a problemas graves de salud. Los atravesé, logré hallar sanación y ahora me siento incluso mucho mejor que hace 10 años, que hace incluso 20 años. Es curioso, ¿no? Cuando yo tenía 18 años o 17, comenzó mi desencanto del mundo, por así decirlo. Me entusiasmé con muchas cosas que iba descubriendo sobre el mundo interior, pero también veía que todo era un caos, ¿no? Y a lo largo de muchos años, pues yo sentía una tristeza, una especie de vacío que lograba superar de vez en cuando, ¿no? Cuando me motivaba para crecer interiormente, trabajar sobre mí mismo, pero atravesé etapas en las que me olvidé de nuevo del trabajo interior y incluso me llené de creencias acerca de pues, lo que tenía que hacer para ganarme la vida, ¿no? Me dijeron, es que si no tienes un título de esto o de lo otro, pues no puedes dar clases, no puedes ganarte el pan. Y traté hasta de sacarme un título de música. Bueno, yo soy músico-compositor, tengo también la carrera de filosofía, pero no, dar clases de filosofía en un instituto o en una universidad no es mi pasión. Entonces, para eso pues, no me saqué el título. Yo me saqué el título en su día, curiosamente, para hacer la carrera de antropología, pero tampoco hice eso porque me desencanté de la antropología. Porque está muy positivizada, como dicen, ¿no? El positivismo es una corriente
de investigación donde solo existe aquello que puedes medir según criterios de laboratorio o de estudio de campo de acuerdo a diversas ideologías. Y a mí todo eso pues, me parecía una estafa, ¿no? Entonces yo acabé desencantado del mundo académico. Luego, evidentemente, pues, yo seguí componiendo música, me apasiona la música. Y tuve algunos profesores, pero sobre todo indagué por mí mismo. Sobre todo la conexión de la música con la espiritualidad. Y evidentemente, pues llegó un punto en el que también me desencanté porque veía que eso no te lleva a gran cosa si no estás pues, en ciertos círculos, ¿no? En los cuales no es fácil entrar. Y bueno, por miedo yo llegué incluso a viajar a Finlandia para sacarme un título de música en un conservatorio allí, ¿no? Pero tampoco funcionó. Y pocos años después yo me fracturé las caderas. Bueno, después de eso atravesé una crisis de salud muy grande. No tanto por cosas externas, cuanto por lo que yo sentía internamente, que era un corazón roto, era una, vamos a llamarlo traición a mi propia senda de vida, que es lo que yo había tenido claro incluso hace 20 años. Entonces, el desviarme de mi propio propósito es lo que me condujo a atravesar pues, unos años de infierno total. Sobre esto ya he hablado mucho, pero bueno, lo traigo de nuevo a la palestra para que si hay alguien que se conecta y que no sabe de qué va este canal, pues en aquellos años, fueron 5 aproximadamente, yo tuve alergias prácticamente a todos los alimentos, no podía comer casi nada, todo me sentaba mal, tenía estreñimientos crónicos, no podía ir al baño sin enemas, tenía que hacer un enema al día. Y eso lo hice porque, claro, tú no puedes estar sin ir al baño un día, siquiera. Si algunos de los que escucháis tenéis problemas para ir al baño, no dejéis pasar un día, siquiera. Tenéis que hacer un enema o algún tipo de variación en la dieta hasta que todo se regule. Pero bueno, es muy amplio el tema, no me quiero desviar. El caso es que yo, aparte de eso, pues tenía dolores en todo el cuerpo, tenía sarpullidos, cortes. Los médicos no sabían exactamente qué era. Decían que yo tenía una propensión, como llamaban, genética a tener dermatitis y cosas de estas, ¿no? No tienen ni idea de lo que están diciendo. Porque a mí todo eso se me fue. Y yo ahora como no cualquier cosa, porque ya no como tantas cosas que comía antes, porque las considero porquería, pero tampoco me sientan mal, ¿no? No me tomo, pues, no sé, bocadillos de salami porque sé que eso no es saludable, pero no me sienta mal, no me constriñe. El pan lo puedo tomar, lo tomo todos los días, pero no tomo todos los tipos de pan, por ejemplo. Tomo pan tostado, o bien dextrin, o bien de las que vienen tostadas. No tomo pan de molde. Es un invento de los yanquis que son expertos en destruir intestinos. Pues bueno, de eso tenéis todo lo que queráis, ¿no? Por supuesto, la comida basura no la toco. O sea, no quiere decir que de vez en cuando pues, no coja una patata frita en alguna celebración, o 2 o 3, ¿no? O que algún día pues, no me tome, yo qué sé, algún dulce, un poco de chocolate. Vale, pero no es todos los días. Y tampoco me sienta mal. Hombre, si abusas, pues sí, pero digamos que toda esa fase yo la atravesé y no tenía nada que ver con alergias o con problemas de mi genética. Yo descubrí que tenía que ver con un espíritu que enfermó y un alma que enfermó. Y por tanto, todo eso se somatizó. Cuando se somatiza algo en el cuerpo, no es solo por el cuerpo, no es solo por lo que comemos o por lo que nos afecta físicamente.
sino que hay un problema en el alma y en el espíritu. El problema no solo es somatopsíquico o somático solo del cuerpo, o psicosomático, como dicen los neurólogos, ¿no? O los psicólogos, sino que el problema es neumatopsíquico. Esto se lo digo siempre a los alumnos que vienen al curso de psicoterapia holística y de autoconocimiento por medio del árbol de la vida, sobre el cual, por cierto, pues ya he dado muchísima información y yo por esto no cobro. Sí que evidentemente tengo módulos y tengo un curso en el que, pues, como cualquier trabajador, pues tiene derecho a poner unas cuotas que no son ni de lejos lo que cobran por ahí algunos. Esto lo digo porque el otro día pues alguien dijo que yo porque cobro por la verdad. No sé a qué se estaba refiriendo. Aquí nadie cobra. Nunca, jamás. Es más, ha venido gente pidiendo ayuda que pues, por sus circunstancias tampoco tenían muchos recursos. Y yo nunca les he cobrado. Sí que es verdad que hay gente pues, que tiene recursos o que pues, puede permitirse colaborar. Entonces yo esa vía la abro porque es perfectamente legítima, ya que tengo que pagar este canal, ¿no? Porque hay una plataforma Zoom que hay que pagar, ¿no? Y una página que hay que pagar pues, gastos de luz, de agua, de comida, ¿no? Todo eso es el pan de cada día. Y yo como terapeuta pues tengo también mis fuentes de ingresos. Y evidentemente pues también tengo sesiones de asesoramiento donde hay aportes libres. Me adapto a la situación de cada persona. Pero tanto como decir que cobro por la verdad, eso es imposible. Como comentaba incluso, el maestro no vivía del aire. Si os vais pues, al Nuevo Testamento, ahí veréis ciertos pasajes donde se dice que las seguidoras del maestro, las mujeres sobre todo, gestionaban pues, todos los temas que tenían que ver con la economía y daban de su propia cosecha o incluso de lo que recolectaban. Y esto pues, bueno, es perfectamente legítimo. Pero no, digamos, cobraban por la verdad, sino que simplemente pues recolectaban ayudas de gente que ayudaba. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Yo no me lucro de esto. Yo no me estoy haciendo rico. He dedicado mi vida a los demás. Y estoy las 24 horas, os lo puedo asegurar. Cuando no estoy estudiando nuevos instrumentos para poder expresarme mejor musicalmente, pues estoy asesorando a alguien. Cuando no estoy asesorando a alguien, estoy preparando pues, alguna ponencia, alguna clase. Cuando no estoy haciendo eso, estoy respondiendo WhatsApps, respondiendo emails. Tengo, evidentemente, pues, mis tiempos de ocio, entre comillas, pero aún así estoy estudiando. Por ejemplo, me gusta ver pues, series turcas para aprender turco. Yo no pierdo el tiempo. Y a mí eso no me lo pagan, no me pagan por estudiar, no me pagan por todas las horas que dedico a los demás. Eso os lo puedo asegurar. Pero ¿qué es lo que sí gané? Y aquí, de nuevo, entronco con el tema principal. Lo que gané fue, o mejor dicho, lo que recuperé, porque en realidad no ganas nada. Te das cuenta de que tú, en tu interior, tienes una capacidad infinita de poder trascender todos los condicionantes. Y eso, pues evidentemente te devuelve la alegría, la motivación, la voluntad de vivir. Y eso es lo que va sanando muchos traumas. Te devuelve también el sentido de dignidad, de yo valgo, yo tengo valor. Por eso, muchas veces cuando critican o cuando atacan, también tengo el valor de responder a gente que no da la cara. Que me van a criticar, ya lo sé. Pero precisamente yo he venido a contar verdades como puños, que no todo el mundo está preparado para escuchar. Y como sé lo que ha funcionado y lo que no, y dónde se engancha la gente y dónde no, pues tengo, si cabe, más derecho pues, a poder responder o decir ciertas cosas.
con criterio. O sea, yo no especulo. Ya sabéis que todo lo que digo está respaldado por información y por experiencias, ¿no? Entonces, en este caso, hablando de por qué ciertas personas tienen ciertas afecciones, hay condicionantes muy fuertes a nivel inconsciente que son hechizos, ¿no? Y algunos de esos condicionantes son creencias sobre uno mismo, por ejemplo. Sobre, pues, no puedo disfrutar con lo que hago, no puedo encontrar el trabajo que me gusta, no puedo vivir de lo que amo. Eso es algo que hemos buscado muchos, constantemente, y nos ha costado mucho trabajo. Y aún así, pues sigue costando. Pero claro, no es lo mismo trabajar en algo que amas que trabajar para otros que son señores, ¿no? Y que te tratan como un esclavo. Entonces, eso también es fuente de enfermedad, porque te bajan las defensas espirituales, psicológicas, biológicas. Si os dais cuenta, vivimos en una sociedad donde a la gente se la enseña a ser esclava, a obedecer a otros sin rechistar, porque si no te expulsan del trabajo, o te expulsan de la universidad, o te expulsan de cualquier grupo ideológico. Si no piensas como ellos, estás fuera. Entonces, a la gente se la enseña a cerrar el pico, y eso es fuente de enfermedad. Hay hechizos que son como candados, ¿no? Candados a nivel almático, candados a nivel mental, porque te impiden ver ciertas cosas, ¿no? Te impiden tener las intuiciones que tienes que tener, por tabús, ¿no? Hay ideologías que cierran completamente la conciencia, o el acceso a la conciencia, porque la conciencia en sí no se puede cerrar. Nosotros tenemos que entrar al verdadero inconsciente, que es donde está la conciencia. Pero no es algo alejado, está aquí. Y ahí veréis que hay muchos complejos, hay muchos traumas escondidos. Traumas que además son complejos. O sea, no solo hay complejo de inferioridad, no solo hay complejo de sumisión, de victimismo, ¿no? Sino que hay una complejidad de emociones, por ejemplo, que están ligadas a pensamientos. ¿De dónde viene el sentimiento de fealdad, por ejemplo? De que no vales, de indignidad, el sentimiento de cabreo con respecto al mundo. Todo eso es frustración, es rabia, que se ha reprimido. Entonces, ¿cómo sentirnos verdaderamente plenos en un mundo donde no se permite el acceso a la plenitud interna? Que todo es por medio de estimulantes, drogas, cambios de género. Para sentirte bien ahora parece que tienes que ser de otro género, que seguramente no existe, ¿no? Se lo han inventado. Todo eso es fruto de una sociedad que no se siente a gusto consigo misma, que está parasitada por ideologías, que está parasitada por energías, y todo eso hay que sacárselo. Una vez te lo sacas, estás a gusto contigo mismo, incluso en un país donde a lo mejor las cosas no funcionan muy bien y hay una dictadura encubierta, como por ejemplo en España. Sí que es verdad que en España no hay quizás un régimen tan duro como el que hay en China o en Corea del Norte o en ciertas partes de África o Sudamérica, pero aquí hay cosas muy duras. Ahora mismo están modificando el clima, están haciendo llover en muchas partes. Hoy me han dicho que en Cataluña casi no llueve, pero están mintiendo a los agricultores porque les cierran el agua cuando hay suministros de agua en ciertas presas que se hicieron para eso. ¿Pero por qué no se utilizan? Porque hay intereses económicos, políticos y espirituales detrás. ¿Por qué hay ahora crisis con lo de la agricultura? Porque están tratando de ahogar a los agricultores. Y los otros que responden a lo bestia. ¿Es una medida inteligente? No.
Pero tampoco se les puede pedir más, ¿no? Porque no comprenden lo que ocurre. Pero cuando la gente despierte realmente, propondrá alternativas, se unirá, dejará de votar, por ejemplo, y por tanto dejará de apoyar a los que gobiernan detrás de aquellos que dicen estar gobernando, ¿no? Porque hay un sistema de príncipes oscuros, ¿no? Los príncipes que gobiernan las 70 naciones y que antiguamente pues se conocían. De ellos ya he hablado mucho, Platón los mencionó, ¿no? Hay príncipes planetarios que no necesariamente son humanos, ¿no? Hay algunos que vienen de antes de la humanidad y tienen otras naturalezas. Están sobre todo dominados por lo que se llama la naturaleza de la serpiente. Y de ellos hay estirpes también, ¿no? Las estirpes del árbol del conocimiento. Por eso cuando hablamos de romper los hechizos cuántico-cabalísticos y neumatopsíquicos y psicosomáticos, estamos rompiendo conexiones con ideologías que han traído muchos de estos príncipes o arjontoi y arcontes, como los queráis llamar, y que siguen actuando, siguen operando. Y sobre esto no estoy especulando. He visto muchas cosas, ya no solo en viajes internos, sino pues en personas que vienen a terapia o personas con las que estoy en contacto, que me cuentan sus vivencias. Y todo esto unido a todos los años de investigación que llevo. He estudiado en hebreo, en griego, me he metido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en los textos de Oriente, ya sean de Sumeria, de los Vedas, de Egipto. He leído mucho, he estudiado mucho para ver el movimiento de fragmentos de verdad y fragmentos de oscuridad en todas las culturas. Por eso hoy en día me doy cuenta de que la mayor parte de personas que supuestamente enseñan sobre la espiritualidad están haciendo pastiches, refritos de ideologías que han anclado al ser humano al engaño, ¿no? Y sobre esto ya he hablado mucho, por eso hay gente que se puede sentir ofendida, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, que la Kundalini no es una energía que te lleve a la evolución, que eso está de moda. Bueno, pues la Kundalini es una energía que se mueve precisamente como este vórtice y no te lleva a la evolución, más bien todo lo contrario en la mayor parte de casos. Kunda es el sacro, ¿no? Lini es una palabra sánscrita, que es una energía que te absorbe. Entonces los hechizos son una serie de estados en los cuales tú entras por medio de un condicionante hipnótico y puede venir de diferentes contextos. Por ejemplo, un contexto social, cultural. En la escuela a un niño le dicen: niño, tú eres tonto, no vales para estudiar, como me decían a mí de pequeño, ¿no? A mis padres les dijeron que yo no valía para una educación superior, que era retrasado, que era tonto, ¿no? Que no me enteraba, que no atendía. Hoy en día me hubiesen puesto etiquetas como: es un niño con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que en realidad que es todo lo contrario. En la mayor parte de casos no hay un déficit, hay un excedente de energía creativa y de inteligencia. Lo que ocurre es que, bueno, pues tienen que despreciar, desvalorar para sentirse ellos con autoridad. A mí que me decían que no tenía capacidad para estudios superiores, pues bueno, yo me licencié en filosofía con honores, con 9 matrículas de honor. Entonces no sé qué me están contando, no repetí ningún curso. Eso sí, sufrí lo suyo, porque me costaba adaptarme al sistema educativo del colegio, incluso de la universidad. No es fácil estar ahí sentado horas y horas y horas estudiando y escuchando, ¿no? La educación tiene que ser de otro modo, tiene que ser más interactiva, más dinámica, tiene que involucrar el cuerpo, el alma,
Por eso algunos estamos trayendo algo nuevo. No hablamos simplemente, sino que traemos alternativas. Por eso yo no solo me dedico a este canal. Tengo mis terapias, mis asesoramientos, donde utilizo la música, donde utilizo la contemplación, utilizo incluso los movimientos corporales, la danza. Y evidentemente pues, nos miran como frikis o locos, algunos, ¿no? O con indiferencia, ¿no? Pues ahí anda ese haciendo eso. Es un rollo, ¿no? Como alguna gente me ha dicho, ¿no? Que andas con los rollos esos. No sé qué rollos te refieres. Estos no son rollos. Estos son trabajos top. Esto es lo top. Como yo le decía el otro día a una paciente. No vas a encontrar una enseñanza más elevada que el árbol de la vida. Puedes encontrar, yo qué sé, chamanismo, reikis, yogas, misterios de Isis y Osiris, adoración a la diosa, árbol del conocimiento. Muy bien, eso tuvo su contexto, su época, porque todo eso viene de épocas donde surgieron por ciertas religiones, pero está claro que no ha conducido al ser humano a la liberación. Puedes poner parches, pero los parches son para un día o dos. Lo que realmente te va a sanar es la verdadera naturaleza divina que viene de un árbol que no utiliza ni ritos, ni posturas, ni coadyuvantes sustanciales como pueden utilizar en ciertas medicinas naturales, que no estoy criticando, o sea, en ciertos contextos son pasables. Incluso cuando tuve que hacer frente pues, al problema que tuvo mi padre, por ejemplo, años después de fallecer mi madre de un derrame cerebral, pues a él le diagnosticaron cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, le diagnosticaron demencia frontotemporal. Se fue apagando, se fue desmotivando por lo que le ocurrió a mi madre, ¿no? Y los médicos decían que iba a durar unos pocos días. Entonces nos dijeron que no merecía la pena darle siquiera quimio, porque no iba a durar mucho. Entonces yo no creo en la quimio, ¿no? Y decidí llevármelo a casa. Mi hermana estuvo de acuerdo, ella venía de vez en cuando a ayudarme. Incluso ella se puso en contacto con un homeópata y nos mandó una serie de tratamientos naturales, pero yo estoy convencido de que lo que más le ayudó no fue eso. Lo que más le ayudó fue el amor que le dimos mi hermana y yo, el estar yo con él todos los días, cambiándole evidentemente pues, la dieta, ¿no? Para bajar inflamación pues tienes que sacar ciertas cosas, dándole cariño, acompañamiento, comprensión, trabajando espiritualmente yo mismo. Entonces, de los pocos días que le dieron de vida, pues pasamos a 6 meses. Yo el trabajo comencé a hacerlo incluso antes de que él tuviese ciertos síntomas, ¿no? De demencia. Yo me los sacaba a pasear, le forzaba a hacer ejercicios, pero claro, él se fue apagando. Y eso que no era muy mayor, tenía 70 años. Ahí están los vídeos, si algunos los queréis ver. Diferentes vídeos de acompañamiento que hice con él. Incluso filmé el acompañamiento que hicimos con mi padre en Portugal. Bueno, eso me dio mucha experiencia de lo que es el acompañamiento, la terapia. Terapia o terapeutes es el que acompaña. No tiene nada que ver con títulos o con ser un experto en psiquiatría clínica. Esto tiene que ver con el alma. De hecho, la verdadera psicología es el logos de la psique, que es el alma, y es lo que ha perdido la psicología. La psicología no os va a hablar de los hechizos psicoespirituales porque no los comprende. Se piensa que todo es psicológico, que todo es somático, pero hay cosas que se meten en el alma, el inconsciente, y hay que sacarlo. A veces, como digo, pueden venir de condicionantes familiares.
pero muchas otras veces vienen de condicionantes espirituales implementados por gobernantes oscuros, ¿no? De ahí vienen lo que llaman implantes. Sobre esto pues hay mucho que hablar, evidentemente. No quiero hacer el vídeo demasiado largo, pero os voy a dar una serie de pistas. Hay gente que me viene diciendo: no tengo fuerzas para vivir, ya no quiero vivir más. Hay algunos que incluso han tratado de suicidarse. Hay gente que incluso dice que se siente atacada, que tiene visiones, ¿no? Que tiene miedos irracionales. Y bueno, cuando comenzamos a analizar de dónde viene todo eso, se comienzan a sentir mucho mejor. A veces incluso me hablan de que se les aproximan, o bien seres, a veces que son de luz, pero que en muchas ocasiones a mí me parecen muy sospechosos, ¿no? En otras ocasiones son como sombras o como nubes marrones o entidades que yo también he visto en su día, ¿no? Por eso yo a las personas que me cuentan eso las creo, porque he visto con mis ojos. Y yo no las diagnostico como esquizofrénicas, porque hay muchas personas que pueden ver cosas y no necesariamente están teniendo una afección cerebral o una alucinación, ¿no? Por eso hay que andarse con mucho ojo, ya que los diagnósticos a veces pueden llevar a herir a las personas, ¿no? Ya que administrar ciertas sustancias que inhiben ciertas otras funciones del cerebro puede ser peligroso, sobre todo cuando una persona se vuelve adicta a las medicinas, ya sean antidepresivos o ansiolíticos o inhibidores de las funciones imaginativas, por ejemplo. Hay que andarse con ojo con ciertas cosas, ¿no? No quiero decir que pues, los psiquiatras no tengan su valor o su función en ciertos contextos, pero cuando alguien quiere sanarse realmente de traumas muy grandes, por ejemplo, lo que llaman el síndrome de estrés postraumático, ahí hay que ir al alma. Eso no está ni en el cuerpo ni en la psique más superficial. Está en la verdadera psique, que es el alma, y en el espíritu, neuma. Y ahí puede haber energías muy tóxicas que a veces son depositadas por la propia persona, cuando, por ejemplo, cede su voluntad a una entidad o a una institución, a una ideología, y oran para que les ayude pues, un señor externo, sin comprender lo que los grandes maestros dijeron siempre, incluso el maestro al que muchos llaman Jesús, ¿no? Yo le llamo Isho o Yeshua porque en las lenguas antiguas eso se aproxima más a la pronunciación original, incluso a Isa. En gaélico y en árabe dicen a Isa. Y de hecho hay inscripciones muy antiguas donde al maestro se le menciona como a Isa. Pero bueno, no es cuestión de adorar nombres. Esto no es el movimiento del nombre, como dicen algunas corrientes de las raíces hebreas, ¿no? No es invocar un nombre y ya está. Lo que significa la palabra Isha, Yasha, Yeshua es salvación por medio de la vida, que es un movimiento de inteligencia, de energía, de conciencia. Y así lo expresaron los apóstoles incluso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no está la mayor parte de ideas que se enseñan en la religión. Ni en el Nuevo ni en el Antiguo. O sea, el Antiguo también tiene su código, ¿no? Es imposible entender el Antiguo Testamento leyéndolo en castellano. Imposible. Tienes que meterte al hebreo. Y ahí pues te das cuenta cómo ha sido manipulada la humanidad con Babilonia. Babel. En la confusión de lenguas, ¿no? Babilonia es una cultura que hoy en día incluye pues, prácticamente todo el planeta, porque de la cultura babilónica viene la división de amos y esclavos, viene la pirámide social, ¿no? Pues los ricos arriba, los pobres abajo, la lucha de los poderosos contra los débiles, el engaño,
Por eso se habló tanto de Babilonia como un imperio de dominación, ¿no? Claro, luego está el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano, que hoy en día pues todavía sigue dominando, ¿no? Los romanos conquistaron Iberia, que es este país donde me encuentro, le cambiaron el nombre y le pusieron Hispania, ¿no? La tierra de Isis y Pan. Isis era una diosa egipcia que tiene que ver con el Adán caído, el Adán fragmentado, y luego Pan es el dios de las pasiones. Y los romanos eran unos degenerados, unos salvajes. Pasaron a cuchillo y por encima a todos los que vivían en aquellas épocas, ¿no? Y también conquistaron pues toda la parte de la Galia, subieron hasta las islas Albion, ¿no? Lo que hoy llaman Inglaterra, y luego dominaron pues, a los irlandeses, ¿no? Es decir, han conquistado el mundo prácticamente. La expansión romana fue alucinante, pero claro, a lo bestia. Impusieron sus ideas y su cultura a lo bestia. Por eso yo no simpatizo mucho con lo latino. A nivel cultural siempre me he sentido más cerca de lo celta, de lo íbero. Soy un celtíbero, de pura cepa. Los celtas eran tribus perdidas de Israel. Y me siento muy en sintonía con enseñanzas hebreas precisamente porque son las más completas que he encontrado. Y las he estudiado a todas, prácticamente. Desde la religión oriental en todas sus variantes, la religión egipcia, he estudiado sabidurías de Sudamérica, Norteamérica. Me encantaba mucho la sabiduría de los nativos norteamericanos. Pero la sabiduría más completa que yo he encontrado es la que está presente en el Nuevo Testamento. Hay una desinformación hoy en día que proviene de fuentes muy oscuras, que trata de hacer ver el Nuevo Testamento como una fuente de engaño. Pero cuando tú te vas a la lengua griega o al hebreo o al arameo, tú descubres que ahí hay una verdadera joya. Pero hay que entenderlo, ¿no? Y ahí se habla precisamente de un secuestro. Por eso, en la parábola de la samaritana, por ejemplo, cuando la samaritana está en el pozo de Jacob sacando agua, eso es un código. El pozo de Jacob tiene que ver con una dimensión interna a la cual acceden por medio del yoga o por medio de ciertas sabidurías espirituales, ¿no? El maestro le dice: las aguas de ese pozo no te van a saciar la sed. Dice que ella tenía 5 maridos, pero ninguno de ellos era su verdadero marido. Claro, no se estaba solo refiriendo a maridos externos, sino maridos internos. Se dice que los samaritanos adoraban a 5 deidades. Entonces el maestro le decía que ella tiene un verdadero marido, es interno. Se está refiriendo al verdadero Adán, el verdadero yo divino, que representa pues, la vibración divina, el logos, el nombre divino, como lo queráis llamar. El Salvador, como también se dice en algunos contextos, ¿no? Pero es el verdadero ser de uno mismo, no es un señor externo. Entonces él decía que cuando nosotros contactamos con ese verdadero espíritu de vida interno lleno de conciencia, de inteligencia, de voluntad, entonces somos sanados, somos salvos. Eso es la salvación por medio de la vida. Es nuestro verdadero ser con el cual tenemos, en cierto sentido, que casarnos porque estamos divorciados con nuestro verdadero ser, ¿no? Nos hemos casado con otras entidades, por así decirlo, ¿no? Hay algunos que dicen que son la novia de no sé qué Dios, ¿no? Y le rezan. Pues, ya sean oraciones en sánscrito, en tibetano, en latín, en griego, en todas las lenguas. Hay algunos que adoran incluso a la diosa, ¿no? Yo adoro a la diosa y no saben a dónde se están dirigiendo. Solo hay un verdadero Dios, que es Padre y Madre, y nos ha donado una esencia que, bueno, en cierto sentido, si lo queréis, pues puede ser una diosa, pero yo no me adoro a mí mismo como una diosa. Hay algunos que hablan de la diosa como la energía Kundalini,
Y ya he dicho muchas veces que la energía Kundalini es el poder de la imaginación, de la fantasía. No es una energía que te lleva a la evolución. Tiene su función, pero deriva de una modificación. Deriva de unos condicionantes muy antiguos. La energía de la serpiente, ¿no? Kunda es la región del sacro. Lini es una energía que te absorbe. Es como un vórtice, ¿no? Entonces, Kundalini es todo aquello que te hace absorberte, quedarte inmerso, hipnotizado. Por eso la serpiente K en la historia de Mowgli, del libro de la selva, escrita por Rudyard Kipling, por ejemplo, los dibujos animados tiene como ojos que tienen un vórtice, ¿no? A mí me gustaba mucho esa historia cuando era niño y tiene un simbolismo muy profundo. K es el alma vital en la religión egipcia. Es curioso, ¿no? Que la serpiente K tenga el mismo nombre, ¿no? Porque al ser humano se le ha implantado parte de esa energía. Es nuestro K, como dirían en Egipto. Y bueno, los egipcios unían el Ka al Ba para lograr el Ah, que era un espíritu inmortal que podía morar con los Hus en las estrellas, ¿no? Pero eso es una religión de adoración. Eso lo invirtió el maestro Nazareno cuando le lavó los pies a los discípulos. No era como el faraón, al cual le lavaban los pies. No, dicen, nosotros hemos venido a lavarles los pies a la gente, a ayudarlas, no a ponernos como reyes dentro de una pirámide. La pirámide es símbolo de la dominación. En el árbol de la vida no hay pirámides, señores. Ni pirámides ni señores. Perdonadme si os habéis identificado con el título señor. A mí no me gusta que me llamen señor. Si alguien me dice señor, digo, no me llames señor. El maestro Isho, ¿no? Decía, ¿por qué me llamáis señor, señor? Y no hacéis lo que os digo. Yo os llamo amigos, os llamo hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre son ya no solo hermanos, sino también la madre, decía él. Somos la madre. Eso está ahí en el Nuevo Testamento, buscadlo. Y él decía que los esclavos lo son de su Señor. Por tanto, él nunca jamás pidió que le llamasen Señor. Pues, ¿por qué la gente le llama Señor? ¿O por qué en otras religiones hablan del Señor Krishna o el Señor tal? No hay señores en el árbol de la vida. Los señores son los que crean los enganches. Si vosotros tenéis un señor al que adorar, ahí tenéis un enganche. Y eso os va a crear problemas. Yo lo veo constantemente. Esos problemas pueden manifestarse en términos de falta de motivación, falta de energía, desvitalización, problemas incluso de funcionamiento orgánico. Puede haber hasta enfermedades muy graves, ¿no? Porque hay señores que gobiernan desde el inconsciente. Que sean esos señores, eso ya depende de cada uno. A veces es tu propio cuerpo astral mal cristalizado, tu propio ego mal cristalizado. Ojo, no estamos hablando de disolver el ego. Hay enseñanzas que dicen tienes que disolver el ego. Los falsos gnosticismos, ¿no? Es porque te quieren esclavo. El ego es necesario, pero claro, tiene que ser un ego infinito. Ego es yo. No significa otra cosa. Lo que pasa es que en nuestra cultura parece que ego pues es un elemento psíquico aparte del yo real, pero en las lenguas antiguas ego es yo. Y al maestro le preguntaron los fariseos, ¿quién eres tú? Y en griego ahí pone ego eimi, pues yo soy. O ena en arameo, ¿no? En todo caso, la personalidad egoica, con su particularidad humana, es un ego humano que se tiene que plegar al yo más profundo. Eso sí. Si hablamos del ego como una personalidad, pues también es importante. Yo no soy simplemente Fernando,
esto es un ego humano, pero le hago servir a mi verdadero yo. Y por eso me doy desinteresadamente. Eso es lo que cambió en mí. Yo antes no me daba tanto valor, ahora me lo doy porque sé el valor que tengo. Y eso es lo que tenéis que descubrir en vosotros, porque ese es el principio de la sanación. No es mero autoestima psicológico, es dignidad. Es valoraros en vuestra verdadera luz, vuestra verdadera misión de vida. Cuando descubráis vuestro verdadero ser, dejaréis de consideraros inferiores, sin fuerzas, sin ganas, sin motivación, buscando ayuda siempre fuera, en otros. Tenéis que daros plenamente, sobre todo en esta época donde hay mucho engaño, mucha falsedad. Por eso hemos venido algunos a ayudar. Algunos recordamos nuestra fuente infinita de luz. No tenemos ni patria humana, ni religión humana, ni cultura humana. Nos hemos vestido de humanos, pero venimos de más allá. Y eso se llama árbol de la vida. En la vida verdadera no hay ni artes kundalinis, ni rituales, ni tatuajes. No hay muchos condicionantes, incluso dietarios. Hay gente pues que evidentemente dejamos de comer ciertas cosas, pero no porque lo diga una religión o una ideología, sino porque hemos visto que nos sientan peor. Evidentemente hay algunos que incluso hemos dejado de comer ciertas cosas animales porque eso inflama. ¿Quiere decir que no comamos carne? No, de vez en cuando pues a lo mejor puede pasar, pero no es mi alimentación habitual, por ejemplo. Pero porque sé también cómo comer plantas. La gente no sabe alimentarse solo de plantas o cosas que vienen del mundo vegetal porque se ponen hasta arriba de almidón. Y el almidón es antifisiológico, es una de las cosas que más enferman, ¿no? Y por almidón entiendo pues, cereales, legumbres, ¿no? Eso es lo mínimo de mi dieta vegetal. Lo máximo son vegetales sin almidón. Y pues ojito también con las dietas a base de frutas, porque eso os puede machacar también. Eso es demasiado depurativo, demasiado disolvente. Sobre eso hay mucha información en el otro canal, Vital en Armonía. Pero bueno, hablando de los enganches, hay veces que sí que puede haber pues, ciertos ataques, ¿no? Hace poco me vino una persona pues, con experiencias que ella ha tenido de ataques. Además, pues, es una chica musulmana que vino pues, con su padre. Estuvo mi hermana presente también. Pues, tuvo ataques de lo que ellos llaman el shaitán, el setán, que son jinn, lo que llaman jinn en su cultura. Genios. En la cultura cristiana dirían demonios. Porque te das cuenta de que muchas veces no son meros espíritus desencarnados humanos, se comportan distinto, amenazan, la amenazaron con hacer daño a sus hijos. Y como yo la dije, o sea, la autoridad tiene que estar en ti. Y si quieres incluso pues, estar convencida de que Allah está en plena diligencia, pues también, ¿por qué no? Allah es la fuente primordial, ¿no? Pero Allah ha depositado en ti una voluntad divina y una vida divina, entonces tienes que respetar eso. Si tú luchas o si haces pues, rezos con miedo para que eso se vaya, pues lo vas a acentuar, le vas a dar poder por medio del miedo. Entonces no tienes que tener miedo, tienes que relajarte. Era una muchacha que luchaba mucho, que es muy guerrera, pero bueno, ya vio que por medio de la relajación, la calma, la contemplación, se puede lograr mucho. De hecho, dijo que no se sentía tan bien después de la sesión que hicimos, donde estuve tocando incluso pues, música con instrumentos tradicionales, con el laúd, con la flauta. Se sentía muy bien. Y vamos a ver cuánto le dura este escudo de luz que le ayudamos a generar desde dentro. Porque es la propia persona la que tiene que limpiar, la que tiene que sacar creencias obsoletas
y conectarse a la vida por medio de una expansión, el sentirte bien en tu propio cuerpo, en tu propio alma. Eso es fundamental para romper los hechizos psicoespirituales, ¿no? Y tener en cuenta pues, que hay muchas creencias que vienen incluso de la ciencia. El creer, por ejemplo, que estamos en un planeta olvidado ahí en medio del espacio, sin una inteligencia universal que le dé sentido a todo, eso te lleva a la locura. De hecho, estoy convencido de que muchos de los problemas de hoy en día vienen precisamente de que la gente ya no le da un sentido mayor a su vida, porque como descendemos del mono, y pues ahora incluso hay gente que no se siente bien en su cuerpo y se tiene que cambiar, ¿no? Y todo es un caos y nos van a hundir con la economía y claro, así no hay Dios que viva en un planeta. Pero no digo que haya que creerse todo lo que os cuentan, ¿no? Todo eso no es cierto. O sea, problemas económicos los ha habido desde hace mucho tiempo. De hecho, los últimos 20 años pues hemos estado más o menos en la misma situación. Antes era con los problemas de la guerra en Afganistán, ¿no? Todo lo que surgió después de las Torres Gemelas, el miedo que metieron con lo de las gripes aviares, ¿no? Y todo eso era preparar el terreno para lo que estamos viviendo hoy. Pero es más de lo mismo. Atravesamos una crisis económica en el 2008-2009. Yo estuve trabajando incluso en Irlanda, tocando en las calles la gaita gallega, y la cosa estaba muy fea. Era muy difícil encontrar trabajo. Aún así, algunos salimos adelante, viviendo con muy poquito. Yo por aquel entonces alquilaba una habitación por 350 euros. En una casa que, bueno, también había internet, no podía utilizar la cocina. Y la mujer que me alquilaba la casa no tenía problemas conmigo, ¿no? Ella vivía con su hija, yo hacía mi vida, ellos hacían la suya. Pero claro, tampoco es vida vivir en la casa de otro. Tienes que construir tu propio camino y para eso tienes que descubrir cuál es tu senda. Algunos hemos pasado por muchas crisis, ¿no? Por muchas etapas, y ahora lo que hacemos es comunicar, tratar de guiar, porque eso nos entusiasma, ¿no? Por eso es muy triste cuando hay gente que critica lo que algunos hacemos, ¿no? Y que tratan de sacarle pegas cuando ni siquiera os han despuntado, no han roto el cascarón. Cuando el internet y la ropa y la comida se la pagan sus padres, ¿no? Entonces, ¿a dónde va esa gente? Se va por el sumidero, o sea, no tiene ningún tipo de posibilidad de evolución. Ya puedes creer en Jesús, en Dios, en la Biblia en pasto, da igual. Todo eso no te va a salvar. Porque muchas de las ideologías que defienden las personas que supuestamente son espirituales, y que incluso esto que decimos a algunos les parece pues, un escándalo, un horror, pues son guiadas por el adversario, o sea, no tienen nada de divino. Esto no consiste en los viejos patrones, ¿no? Tienes que someterte a la voluntad del Señor, ¿no? La única voluntad real es la que surge desde dentro con una capacidad de transformación y que te va a llevar a superar todos los miedos, todos los complejos, a eliminar muchas creencias tóxicas del inconsciente. Pero claro, eso requiere un trabajo y no es tan fácil si no sabes cómo acceder ahí. Yo os aconsejo que os pongáis a detectar todas las fuentes de miedo, de rencor, de odio. Poneos a recordar episodios de la infancia donde pues, os han herido, porque los niños heridos siguen vivos dentro de uno mismo, ¿no? Y basta que haya alguna brecha, algún tipo de trauma en la infancia,
y que os esté atormentando para que incluso se os adhieran pues, otras energías tóxicas de otras fuentes del árbol del conocimiento para chupar. Porque de eso también hay mucho. Hay gente que se siente débil, se siente vulnerable, entonces acuden, por ejemplo, pues al sanador de no sé qué, o al chamán de no sé cuántos, o al gurú que tiene no sé qué enseñanza. Entonces ahí ya estás cediendo otra vez la voluntad a algo externo. Y no consiste en eso el árbol de la vida. El árbol de la vida es darte cuenta del verdadero origen que ya se comunicó y que nos está llevando de vuelta a nuestra verdadera tierra. Porque lo que vivimos aquí es solo una línea de tiempo que es variable, o sea, se puede modificar. Hay otras ramas de tiempo donde los futuros no son tan pésimos como los presentan, ¿no? Entonces eso es otra idea que tenéis que sacar del inconsciente. Porque hoy en día se está difundiendo mucho. Se dice, vamos a la catástrofe, vamos al colapso económico. Pues eso ya lo hay desde hace ya muchos años. Es evidente que está ocurriendo. Pero tenéis que entrar en la vida para que no os coja por sorpresa. Tenéis que subir a los montes dentro de vosotros. Una vez tengáis la vibración más elevada, pueden ocurrir cosas fuera, pero no os van a afectar tanto, os lo garantizo. Puedes incluso no tener muchas cosas materiales, pero sentirte bien. Y creedme, o sea, es posible. Yo he llegado a estar con muy poco dinero trabajando de músico en la calle y sentirme bien a veces. En aquel entonces todavía no comprendía, pero había veces en las cuales me iba al mar o a la playa y joder, qué bien estoy, qué pleno me siento. Y meditaba y eso me daba fuerzas. No era una meditación hacia algo, hacia alguien, ¿no? Era una meditación sobre lo que yo soy, que es lo que les dije una vez a unos testigos de Jehová que se aproximaron, llamaron a la puerta y bueno, yo les di conversación un poquito y me dijeron, ¿tú crees en Jesucristo? Y yo, y sí, y yo no es que crea, es que sé que hay un Mesías interno. Y dice, así, ¿y cómo lo conoces? Yo, es parte de la naturaleza divina que se nos ha dado, ¿no? A algunos. Y se sorprendieron, ¿no? Y me dijeron, ¿y qué sientes? Digo, pues es una expansión, ¿no? Una serenidad y amor inmenso. Siento que no tengo límites. Se me quedaron así mirando. Y dijeron, ¿te importaría leer un pasaje de la Biblia? Cuando ya empezaron por ahí, dije, tengo cosas que hacer, así que dejadme que voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Porque yo sé que ellos me querían conducir, ¿no? Por su ideología. Les importaba tres bledos lo que yo dije o lo que pudiesen entender que posiblemente fuese nada. Seguramente internamente pensaban que yo estaba poseído por el demonio o algo así, no sé. Pero claro, como digo, yo no creo en Jehová, ni en Yahvé, ni en esas deidades que son traducciones de ciertos vocablos que aparecen en el Antiguo Testamento y que no significan lo que la gente se piensa. Porque Yud-Hah-Wav-Kei no es una entidad. Sí que hay demonios y sí que hay espíritus impuros que se hacen pasar por Dios y por Jehová y por Yahvé y por Jesús también. O sea, se disfrazan de lo que les pongas por delante. Y así engañan a muchos. Y eso lo dijo el maestro, ¿no? Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías, pero engañarán a muchos. El hecho de decir que Jesús es el Hijo de Dios o el Mesías no te garantiza nada. Porque hay gente que no entiende lo que significa eso. Entonces esos son otros implantes ideológicos, que te pueden hacer odiar, por ejemplo, a otros que piensan diferente. Entonces, ojito con los implantes, porque son hechizos. Si te hacen creer que el Mesías fue otro y que no está como una conciencia dentro de ti, o sea, ya te han engañado. Pero bueno, como digo, no quiero extenderme más.
continuaré la semana que viene con este tema porque me lo han sugerido. Y evidentemente pues hay tanto que en una hora apenas puedo decir mucho. Y aparte que pues, en este canal, como en muchos otros de YouTube, pues hay mordazas. No te dejan hablar de mucho porque te quitan los vídeos. A mí ya me han quitado varios. Así que, si queréis, pues está el blog, está la plataforma Odyssey también, donde se suben estos vídeos. Está la página web, pues ahí hay un apartado donde podéis dejar mensajes. En la caja de comentarios también hay mensajes. Así que muchas gracias por estar ahí apoyando. Sigamos adelante, creciendo, aunque sea lentamente, pero creciendo poco a poco. Y limpiemos ese inconsciente colectivo en nosotros. Así sanamos a la humanidad, ¿no? Al mismo tiempo que nos sanamos a nosotros mismos, con ayuda del bendito, por supuesto. Esto no es creerte Dios, ¿no? Esto es ser un agente divino en la tierra, limpiando mente, puliendo el espejo del corazón y manifestándonos armoniosamente para expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.